Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos esta tarde a la transmisión de la Palabra de Dios desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya. Es un gusto recibirles y poder compartir este tiempo en la bendición de lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Nos encontramos con mucho ánimo, con mucho gozo del poder transmitir hoy el mensaje de la Palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. El tema de esta tarde es séptima palabra. La crucifixión de Jesús es un hito en la historia del cristianismo. Todas las tradiciones han hecho énfasis en este acontecimiento. Nosotros como cristianos pentecostales creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y que esto nos da redención y perdón de pecados. Este es el séptimo sermón que comparto aquí en la iglesia de Tlapacoya acerca de este tema de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y hemos cada año compartido una de estas palabras que los evangelios nos narran que Jesús pronunció en la cruz. Este día, la séptima palabra. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 45 y 46, y aquí encontramos la séptima palabra que Jesús dijo en la cruz. Y dice la palabra de Dios, Lucas 23, 45 y 46, dice así: Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando miramos este hecho de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, encontramos un punto fundamental en la doctrina de la iglesia: que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y estos días estaremos hablando de que no solamente murió, sino que resucitó al tercer día. Pero hoy queremos concentrar este tiempo en el estudio del asunto de la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz. Y el verso 45 en este capítulo 23 de Lucas nos dice que el sol se oscureció. La oscuridad es evidencia de la falta de luz. Y es que el ministerio del Señor Jesucristo estaba terminando sobre la tierra. Estaba terminando. La luz que resplandece, que desarrolló ese ministerio en la tierra, estaba terminando, estaba llegando a su final. Y al llegar a su final, se hace evidente en esa falta de luz, en la oscuridad. Estaba terminando la época de los milagros hechos por la mano de nuestro Señor Jesús en vida. Estaba terminando la predicación a las multitudes. Estaba terminando toda esa preciosa etapa. Y encontramos que se oscurece. Hay una oscuridad, el sol se oscureció. Muchos podrían especular si fue una nube, si fue un eclipse, si fueron tantos factores que hicieron que se oscureciera en aquel día. Lo cierto es que la palabra nos da evidencia de que el sol se oscureció. Y las tinieblas estuvieron por 3 horas. Si uno lee el pasaje, nos dice que hubo tinieblas desde la hora 6ª y hasta la hora 9ª. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y estas tinieblas prolongadas, estas tinieblas que duraron durante un largo tiempo, nos hablan de esa evidencia de que la misma naturaleza se somete delante de la mano poderosa de Dios. La misma naturaleza está tomada, está restringida, está guiada por la mano de Dios. El sol se oscurece y llama la atención de todos alrededor. Mucha gente era crucificada. Prácticamente todos los días había crucifixión.
de que el gobierno romano, el imperio romano estaba crucificando a alguien que tenían como delincuente, como un malhechor. Pero ese día, ahí estaba un hecho maravilloso. No estaba siendo crucificado cualquier ser humano. Ni siquiera era un malhechor el que estaba siendo crucificado. Era un varón perfecto. Era un hombre sin mancha. Era un hombre que había marcado la historia. Jesús es crucificado y la oscuridad se extiende sobre aquel lugar. La oscuridad se cierne sobre aquel sitio. Y al mirar nosotros esta circunstancia, vemos que la oscuridad hace evidencia de que Jesús estaba en la cruz. Pero no solamente sucedió eso. Lo segundo que sucede aquí es que el velo se rasgó. Algunos preguntan, ¿qué velo? El velo del templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Sabemos desde los tiempos del tabernáculo que en la casa de Dios estaba dividido por tres partes. El atrio, donde se oficiaban los sacrificios. El lugar santo, donde se encontraban la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Y había un velo que separaba esto del lugar santísimo, del lugar donde se encontraba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y cuando Jesús está ahí en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Y dice un pasaje paralelo, de arriba a abajo, se rasga por la mitad. Y este hecho de que el velo se rasgó simboliza la obra de Cristo en la cruz. Simboliza cómo estaba Jesús cambiando la forma al morir en la cruz del Calvario. Se rompe la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se rompe aquello que impedía que el hombre pudiera accesar al lugar santísimo libremente. Solamente podía ingresar al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez por año para oficiar pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Pero ahí Jesús, al morir en la cruz, estaba pidiendo perdón por todos los pecados de la humanidad. No solamente por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Y al romperse esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo, el hombre tiene acceso a Dios. Ya no por medio de actos litúrgicos que se hacían en el templo, sino a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús nos abre paso hacia el lugar santísimo, nos lleva más allá del lugar santo y estamos puestos ahora en la bendición de entrar al lugar santísimo. Hermano y amigo, el sacrificio de Jesús ahora nos da acceso al lugar santísimo. Ahora podemos acercarnos libremente para encontrarnos con el Señor. Nos da acceso, nos da entrada. Y este nuevo pacto es hecho ahora por la sangre de Jesucristo, derramada para el perdón de los pecados. Él perdona nuestros pecados y nos permite entrar al lugar santísimo, porque no podía entrar al lugar santísimo alguien que tuviera pecado. Si el sumo sacerdote que llevaba la representación del pueblo había pecado sobre su vida, en cuanto entraba al lugar santísimo, moría. Y solamente podían sacarlo por una cuerda que llevaba atada a la cintura, una cuerda de lino. Pero ahora Jesús, con su sacrificio, con su muerte en la cruz, nos abre el camino hacia el lugar santísimo. El nuevo pacto en la sangre de Jesús nos da acceso. Ahora ya no es en el sacrificio de machos cabríos. Ahora ya no es en el sacrificio de corderos, que al ser
sacrificados y su sangre derramada se podía expiar el pecado de una persona. Ahora en Jesús, en el derramamiento de la sangre de Jesús, del Cordero de Dios, como lo nombró el profeta Juan el Bautista, en el sacrificio del Cordero de Dios, el perdón se vuelve universal para todos aquellos que buscan en la presencia de Dios. Hermano y amigo, que el velo se haya rasgado, hoy nos da acceso a ti y a mí para entrar en el lugar santísimo. El hombre puede llegar delante de Dios a través del sacrificio de Jesús. Podemos entrar delante de su presencia y entrar en esa comunión con Él, entrar en esa comunión que da vida, que nos permite estar en relación directa con el Señor. Tú y yo podemos hoy presentarnos delante de Dios, porque la puerta se abrió, porque el espacio está abierto para que tú y yo podamos entrar delante de su presencia. No fue un hecho fortuito, no fue una casualidad que el velo se rasgara, sino que es todo el simbolismo de que Jesús nos da acceso. El Señor Jesús nos está dando acceso hacia el lugar santísimo. Que tú y yo podamos entrar en la presencia del Señor. ¿Y para qué podríamos entrar? Para que el Señor perdone nuestros pecados. Si tú estás en un sentimiento de culpa, si el pecado está atormentando tu vida con un sentimiento de culpa, yo te invito a que vuelvas tus ojos a Jesús, a que vuelvas tus ojos al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y tengas para ti el perdón, la redención, el ser regenerado en la presencia de Dios, el ser un nuevo hombre, una nueva mujer, transformado por la bendición del sacrificio de Jesús. Y no es en el asunto de tener ese simbolismo muy presente. No es el simbolismo solamente. No es tener una cruz, no es tener un crucifijo. Es buscar la presencia de Dios, el perdón de Dios. Durante siglos, el hombre ha hecho de la cruz un lugar de adoración. Donde hay una cruz, la gente adora. Aquí en Tlapacoya, donde nosotros estamos, Santa Cruz Tlapacoya, este día es un lugar de adoración, pero hoy en medio de la emergencia sanitaria no lo hubo. Y alguien diría, ¿y a dónde voy? ¿A dónde me acerco? Tú puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios. No necesitas una cruz físicamente. Tú lo que necesitas es ese acercamiento espiritual a la presencia de Dios, donde puedas encontrarte con lo que Jesús hizo en la cruz, con ese precioso perdón de pecados que Él vino a darnos al morir en la cruz. Y es por eso que ahora podemos entrar en su presencia. Es por eso que ahora podemos ir delante de su presencia y estar en la bendición, estar en el gozo, estar en la alegría de que Dios perdona nuestros pecados. Y que ahora tenemos acceso delante de su presencia. Que ahora tenemos ese precioso acceso para estar con el Señor. No permitas que las tradiciones religiosas te limiten el acceso. Lo que tú necesitas es poner tu fe en Jesús. Poner tu fe en el Señor Dios Todopoderoso. Que tu vida sea puesta en orden. Que tu vida sea puesta en el orden de Dios y tú puedas caminar con Él. Es lo único que Dios está queriendo hacer. Cuando se hace la creación, dice que todo llegó a ser un caos. Y Dios viene a poner orden en medio del caos. Amigo, Dios quiere venir a poner orden en medio del caos en tu vida. Si tu vida se ha vuelto un caos, si tu vida es un caos, acércate a Jesús. Y cuando tú te acerques a Jesús
y reciban la bendición del perdón de pecados que Él nos dio en la cruz, tú podrás entrar confiadamente y disfrutar de las bendiciones de Dios. Permite que Él cambie tu historia, permite que Él cambie tu vida y que ahora todo sea diferente. Jesús vino a abrir el espacio para nosotros. Y cuando Jesús estaba ahí en la cruz, clama y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús clama a gran voz. Jesús levanta su voz para que todos escuchen, para que toda la gente que estaba ahí escuchara que Él estaba en las manos de Dios. Cuando nosotros gritamos, la gente nos escucha, pero aún si tú hablas en voz baja, amigo y hermano, yo quiero decirte que Dios te escucha. Jesús no levanta la voz para ser escuchado, porque Dios siempre nos escucha. Él como hombre, Jesús como hombre, se encomienda al que juzga justamente. Cuando estaba yo escribiendo esto me parecía un pleonasmo. Juzga justamente, porque así es la justicia de Dios, justa, aunque la justicia del hombre no siempre es justa. Tal vez tú has vivido la situación tal vez ha venido la injusticia a tu vida y conoces de lo que estoy hablando, que has sido tratado de forma injusta, que los asuntos que tú has presentado delante de otros han sido han sido tratados de forma injusta. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos trata con justicia. Él juzga con justicia. Él es justo. En Él no hay variación, en Él no hay error. Él es justo. Si tú necesitas justicia, clama a Dios y Él te responderá con la justicia que viene de lo alto, con la justicia que Él ha preparado. El acto en que Jesús está en la cruz, para algunos podría ser injusto, para algunos podría parecer la gran injusticia, porque un hombre sabio, prudente, perfecto, estaba muriendo para perdonar a todos los pecadores. Pero hermano y amigo, esto es lo maravilloso, que Él es el Cordero sin mancha. Él es el perfecto. En Él no hubo pecado. Y cuando decimos que en Él no hubo pecado, es ese sacrificio perfecto que ahora nos alcanza a nosotros en bendición. Que podemos ser bendecidos, que podemos estar en la seguridad de la justicia de Dios para nosotros. Jesús clama como ser humano, desde su humanidad, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te preguntaría, hermano y amigo, ¿dónde está encomendado tu espíritu? ¿En quién estás tú encomendado? Si tus días terminan, ¿a quién has encomendado tu espíritu? ¿A quién has encomendado tu vida? ¿Quién te protege? ¿Quién te cuida? ¿Quién está al pendiente de ti? Yo espero que lo hayas hecho, que tú te hayas encomendado al Dios eterno y todopoderoso, al Dios que se hizo carne y vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que estemos en esa certeza y en esa seguridad de que nuestra vida está en el lugar seguro, que hemos encomendado nuestro espíritu y nuestra vida al que es perfecto y justo. Cuando Jesús hubo dicho estas palabras, cuando Él expresó esto, dice el pasaje que expiró.
en el momento que Jesús expira, se cumple el plan. Se cumple el propósito. Jesús, en ese plan perfecto y eterno de Dios, vino para morir en la cruz del Calvario. Tomó forma de siervo y vino con el propósito de morir para la expiación de nuestros pecados, para que nosotros recibiésemos el perdón de pecados. Y cuando Jesús expira, se afirma el nuevo pacto. Se afirma ese pacto precioso en el que ahora tú y yo tenemos la salvación a nuestro alcance. Ya no por los rituales, ya no por la ley, ya no por los preceptos. Ahora tenemos el acceso a la bendición de la salvación y la vida eterna en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. En la nueva esperanza que ha venido, ya no para un grupo que oficia religiosamente, sino para todo aquel que pone su fe en el que murió en la cruz. Esta séptima palabra nos afirma en el propósito de bendición. Se afirma el nuevo pacto. Cuando Él expira, tú y yo recibimos la esperanza. Bienaventurados aquellos que antes de que Él expirara fueron bendecidos. El hombre que estaba junto a Él en la cruz, que al buscar de la presencia de Dios es bendecido y se le ofrece el paraíso. Aquellos que se encontraron con Jesús y que Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Qué precioso! Ellos recibieron de forma individual esa gracia. Pero cuando Jesús expira, se extiende el manto de gracia para todos. Y si tú pones tu fe en Jesucristo, estás tomando ese manto de gracia para tu vida, afirmándote en el nuevo pacto. Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Él murió para que tú y yo tengamos la esperanza no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Porque así como Jesús murió, resucitó al tercer día y se levantó de forma gloriosa. Por eso el domingo, hermano, te estamos invitando a que te levantes muy temprano, antes de que salga el sol. Y vamos a estar transmitiendo desde las 6 de la mañana, celebrando la victoria de Jesucristo, celebrando que Él resucitó, que Él venció a la muerte, de que también nosotros seremos levantados de la muerte, seremos levantados en la gloria de Dios. Él murió para darnos vida y vida en abundancia, para que tú y yo tengamos hoy la preciosa esperanza que Él vino a dar a nuestras vidas. Cuando Jesús expira, el pacto se cumple, el perdón es dado, como cuando el cordero moría sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. Ahora Jesús expira y nos da la redención. Expía nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Y podemos estar nosotros en esa confianza de que Él vino a darnos una vida abundante, la promesa de vida eterna. Por eso, hermanos y amigos, hoy podemos estar seguros de la redención que Jesucristo consumó en la cruz. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo y encontrarnos con la gloria de Dios, encontrarnos con la majestad de su nombre, con la majestad de su presencia. Y en la presencia de Dios hay sanidad, en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay vida. Por eso es precioso, es apasionante que podamos encontrarnos con la presencia del Señor, encontrarnos con su gloria. Y si estos días no podemos venir al templo para celebrarlo, sí podemos desde nuestros hogares exaltar su nombre. Jesús expiró y ahora tú y yo tenemos la bendición de poder estar en la presencia del Señor. Yo quiero invitarte esta tarde a que oremos.
y podamos agradecer por la salvación que Dios ha traído a nuestra vida. Cerramos este ciclo de 7 palabras y alguien me preguntaba, hermano, ¿y ahora qué va a predicar el año próximo? Dios tiene abundante palabra para darnos. Pero hoy agradecemos porque Jesús completó el proceso en la cruz. Yo quiero pedirte que oremos y que podamos agradecer a Dios porque Él nos ha perdonado, porque Él vino a morir a la cruz del Calvario para que hoy tú y yo podamos acercarnos confiadamente delante de Él y poderle decir, Señor, gracias por la bendición que tú has traído a mi vida. Ahí donde estás, yo te invito a que oremos y que puedas agradecer al Señor por la bendición y el sacrificio en la cruz. Bendito Dios, esta tarde te agradecemos por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque tu sacrificio ha traído perdón para nosotros, nos ha dado la esperanza de la vida eterna. Tú afirmaste el nuevo pacto y nosotros nos afirmamos, Señor, en este nuevo pacto. Dios bendito, estamos agradecidos y nos afirmamos en el llamado de salvación y vida eterna que tú hiciste para nosotros. Toma el compromiso, Señor, de caminar contigo. Toma el compromiso, Señor, de serte fiel todos los días de mi vida. Y que a pesar de las luchas y de las pruebas que el enemigo trata de poner, yo pueda, Señor, caminar contigo para salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre bendito, porque tú tomaste ese lugar. Porque tú, Señor, tomaste el lugar que yo merecía y lo hiciste tan solo para salvar mi vida. Yo te agradezco hoy, Señor, por tus bendiciones y te pido, Señor, poder recordar mientras yo tenga vida, poder recordar que tú eres el Dios eterno y todopoderoso que trajo salvación a mi vida y caminar en pos de ti en fidelidad y amor. Señor, en tus manos nos ponemos hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Y afirmémonos en este llamado de salvación que Dios ha traído para nosotros. Y podamos compartir con todos los que lo están necesitando en un mensaje de vida eterna. Los esperamos en nuestras siguientes transmisiones, los días domingo. De forma especial vamos a estar a las 6 de la mañana y a las 9. Como si hubiera culto matutino aquí en la iglesia y después un culto más. Y miércoles y viernes, con el favor de Dios, a las 7 de la noche. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Síganos en nuestra página de Facebook, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, donde podamos estar en esa bendición de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga, reciban un saludo.